Hola, soy Alejandro Ibarra Gámez y los saludo desde mi Escuela Secundaria Técnica número 62, Profesor Ricardo Montijo Mendoza, ubicada en Nogales, Sonora. Los invito a ver las entrevistas que nos ofrece Televisión Educativa en la serie A la Luz. Iniciamos. Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Mire, hoy vamos a poner un tema a la luz y vamos a hablar de historia. Y esa historia es la que ha desarrollado ya por 30 años la Sociedad Sonorense de Historia a través de su simposium de historia. El 30º ya llegaron a los 30 años y tenemos con nosotros al coordinador de este simposio, al maestro Rangel Palafox Méndez. Bienvenido. Muchas gracias, aquí estamos. Y al reconocido historiador, cronista de la ciudad por mucho tiempo, y el maestro José Rómulo Félix Gastelum. No se me olvidó el José, maestro. Pues bienvenidos, ustedes han traído mucha actividad en esta coordinación y durante 30 años ofreciendo un importante menú acerca de temas relevantes que nos han formado como sonorenses y nos han formado como ciudadanos, el Simposium de Historia. Así es. Me toca a mí coordinar este año el simposio, el número 30, y cada año escogemos un tema, como fue el año pasado la historia de la comunicación en el noroeste del estado, antes fue el porfiriato, y comunicación, gastronomía y muchos otros temas. Hoy el tema obligado es la Constitución, 100 años de la Constitución Federal del 17 y también la Constitución de el estado de Sonora, y es básicamente el tema que vamos a tratar en este simposio. Es que también está de cumpleaños la Constitución, ¿no? Por supuesto, 100 años. Por supuesto, sí, exactamente, esa es la razón por la cual vamos a hablar de la Constitución, son los 100 años de la Constitución. La de Federal fue el 5 de febrero, la de Sonora el 15 de septiembre, precisamente en Magdalena de Quino, la otra fue el 5 de febrero en Querétaro, donde se emitieron. No, pues aquí se van a dar vuelo los historiadores presentando ponencias, que ahorita vamos a ver qué temas deben de tocar en las ponencias sobre estos temas, pero hablemos un poquito así de la Constitución del 17, maestro. Sí. Resulta que, como para todos es sabido, el 9 de febrero de 1913 se levantan los porfiristas que habían quedado aquí, encabezados por la gente más importante de los militares porfiristas, léase don Bernardo Reyes, léase Félix Díaz y muchos otros, auxiliados por la embajada de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson, un dipsómano, que porque Madero no le pagaba la mordida que le pagaba don Porfirio, decidió... Ya se usaba en esos tiempos. Seguro que sí, le daban 50,000 pesos al año. 50,000 pesos de 1906, deben haber sido muchos. Era un dineral, bueno, sí, ahorita. Entonces, hay un levantamiento el 9 de febrero. El primer día el levantamiento es sofocado por el jefe de la plaza, Lauro Villar, el general Lauro Villar, es herido y Madero quiere nombrar al general Felipe Ángeles, de sus confianzas, y un hombre muy reconocido en la historia de México, pero el secretario de guerra le dice, no puede ser Ángeles, porque antes de Ángeles está el general Victoriano Huerta, que a él le corresponde según el escalafón de los generales de división. Entonces, Huerta, a pesar de que, don Pancho Madero, a pesar de que su hermano Gustavo sabía que ya era un traidor, Huerta, lo nombra por llevar el control constitucional de las cosas, ¿no? Bueno, los asesinan el 22 de febrero, primero los hacen renunciar el 19 de febrero, hay ese presidente de 53 minutos, don Pedro Lascurain, un tipazo, don Pedro Lascurain, un dandy, ¿no?, que le entrega el poder constitucional, de acuerdo a la Constitución de 1857, a Victoriano Huerta,
toma el poder y avisa a los estados que era el presidente. Venustiano Carranza, que era el gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, dice, no, yo me opongo a usted y me levanto en armas. Y hace un decreto inmediatamente, ese mismo 19 de febrero, hasta el 5 de marzo, Sonora, después de la licencia por 6 meses de su gobernador constitucional, José María Maytorena, eligen a un diputado, Ignacio L. Pesqueira, quien el 5 de marzo, días después, es el segundo estado del país en que se lanzan a la guerra contra Huerta. ¿Qué sucede? Sonora domina a los huertistas, los concentra en Guaymas, lo venustiano viene aquí en septiembre, y el 24 de septiembre en el ayuntamiento, en la sala de cabildos del ayuntamiento de Hermosillo, que está en la tesorería del palacio actual, porque antes estaban juntos todos, todo lo gubernamental estaba en el palacio. Ahí don Venustiano da un discurso muy amplio donde dice, tendremos que cambiar todo cuando le ganemos a Huerta, que le ganan el 14, ya desde ese mismo 13, con el plan de Guadalupe, en Coahuila, ya don Venustiano lo habían presionado Francisco J. Mújica, Lucio Blanco, de que metiera reformas sociales, y dice, espérense, vamos a esperar a derrotar a Huerta. Entonces ya derrotado Villa y Zapata, el 16 se convoca un Congreso Nacional para elecciones extraordinarias, y los carrancistas eligen diputados y se van a Querétaro a hacer la nueva constitución que reforme la de 1857. Que fue el antecedente a la que tenemos. El antecedente inmediato de la actual constitución mexicana. En ese Congreso Constituyente de diciembre-enero del 16-17, los diputados por Sonora fueron don Juan de Dios Bojorquez, el ingeniero, don Ramón Ros Almada, que era el hombre que más quería el general Obregón, un señor de Guatabampo por ahí, don Flavio Borges, que era del Quiriego, un hombre importante, fue gobernador, y un profesor totalmente marxista, que se llamaba Luis G. Monzón, que a tal grado no quería saber nada de lo católico ni lo cristiano, que sus hijos se llamaban 1, 2 y 3. No sé si llegó al cuarto. Entonces se enfrentan 220 y tantos diputados de todo el país en Querétaro. Don Venustiano presenta un proyecto para reformar la Constitución del 857, de los liberales del tiempo de Juárez, de Comonfort, pero Obregón de la Huerta, el general Obregón, a don Adolfo de la Huerta, por abajo, utilizan a grupos como el general Francisco J. Mújica, un hombre de izquierda, que inspiró a Cárdenas en todo lo izquierdista, y entonces transforman la Constitución, el proyecto que presentó don Venustiano, se lo cambian, crean los artículos 3 de la Constitución sobre la educación laica y gratuita, 27 sobre la propiedad de la nación y 123 la primera legislación obrera en el universo. Y don Venustiano, que era un hombre sensato en última instancia, dice, ok, magnífico, ok. El 5 de febrero promulga la Constitución. O sea, ¿qué quiere decir promulgar? Porque es fácil hablar términos jurídicos. Promulgar es dar a conocer, o sea, dar público. Y 5 de febrero, Sonora le tocaría hacer su constitución similar, evidentemente, basada en la del 5 de febrero del 17, pero hasta el 15 de septiembre, o sea, hasta mañana, 15 de septiembre, y el Congreso Constituyente, porque hacía mucho calor en Hermosillo, se fueron a Magdalena, donde supuestamente hacía menos calor, y ahí estuvieron julio, agosto y medio septiembre, y ahí salió la Constitución que tiene Sonora hoy. Juan Antonio Rival Corella tiene un libro alrededor de lo mismo, o sea, donde se narra todo eso, y yo creo que es el primer, es el primer centenario. Tenemos que estar orgullosos de que tuvimos una Constitución que era una de las más adelantadas, era la más adelantada del mundo, porque todavía no había venido la Revolución Rusa, que fue hasta el 18, ¿no? Y la Constitución posterior. Sí, porque fue la primera en incluir los derechos sociales, así ¿no? Es. Yo creo que la primera sería un poco descabellado, porque ya desde la Revolución Francesa, pues incluyen los derechos del hombre, ¿verdad? Pero con este contexto moderno, el siglo XIX, aparecen Marx, aparecen Engels, ¿no? Como filósofos. Pero aparece el anarquismo a fines del siglo. Entonces hay mucho socialismo de todos colores y sabores, que hasta la Iglesia tiene que crear la encíclica
Rerum novarum, que quiere decir de la renovación de las cosas de León XIII para el socialismo cristiano, para no dejarse ganar por los otros. Entonces, había una gran agitación. Todas esas corrientes convergen en Querétaro, pero a la mera hora ganan los de la avanzada y tenemos una constitución que, aunque como platicábamos hace rato, tiene 700 reformas, como quiera que sea, salvo la sonada de 1929 de los obregonistas, pues ha mantenido una paz del 1929 hasta hoy, 2017. O sea que con todos sus errores, sus parches, todos los problemas que pueda tener, la Constitución, ahí está. Sí, está vigente como el primer día. Ha sufrido, como dice, pues algunas actualización reformas. de todas las leyes que tienen que ir acorde con los tiempos, ¿Y es tiene que actualizar, ser? ¿no? Aquí le llamamos reformas, en el Estado le llaman enmiendas, que viene siendo el caso, ¿no? Siempre tiene que estar actualizado los tiempos por las cosas nuevas que están sucediendo, ¿no? Y como actualizados también tienen que estar los temas que durante 30 años pues se han tocado en el simposium, y ahora hay temas muy específicos que deben de contener las ponencias que se vayan a presentar. Sí, por supuesto. Un simposio habla de todo lo que tiene que ver con Constitución, y en este caso la Constitución del 17 y la de Sonora, tanto las Constituciones del 17, tanto la federal como la estatal, que realmente la estatal vino haciendo una actualización para acoplarse a los tiempos, lo que estábamos diciendo, y viene Constitución y constitucionalismo. Ahí vamos a hablar, cada ponente, pues quiénes fueron los que participaron, qué ideologías, las ideas que convergen, cuál era el objetivo de la misma Constitución, las ideas de los nuevos líderes que habían salido nuevamente, incluir las ideas de Carranza y las mismas propuestas de Obregón para actualizarlo, y sobre todo el aspecto que hemos mencionado, el aspecto más social. Así es que tenemos un marco amplio para que nos puedan hablar incluso de artículos precisos de la Constitución, alguna comparación de una Constitución con la otra, el pensar del legislador, o sea, cuál era la idea y cómo van convergiendo, y en una manera de embudo poderla plasmar. No es fácil, se llevó dos meses, primero del diciembre del 1916 hasta el 31 de enero del 17, y se promulga el día 5 de febrero para empatarlo con la Constitución de 1980, que se había promulgado el 5 de febrero. Hay que entender lo que pasaba en Sonora, por lo que vamos a conmemorar el 15 de febrero en Magdalena, los 100 años de la Constitución de Sonora. Mire, el último gobernador constitucional de Sonora fue José María Maytorena. José María Maytorena fue electo en 1911, gobernador de Sonora, pero en 1915 se rebela en contra de don Venustiano Carranza, que era el jefe del primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo de facto. Se le revela a Carranza, entonces se acaba el gobernador constitucional y vienen varios gobernadores designados por don Porfirio, Benjamín Gil, Plutarco Elías Calles varias veces, Adolfo de la Huerta, y el 17 se convoca por el Congreso del Estado, que encabezaba como gobernador el gobernador designado de la Huerta, para elegir gobernador, para elegir magistrados, para elegir procurador y diputados. Y eligen a 15 diputados, y el candidato fue Plutarco Elías Calles para gobernador, salió ganando, le ganó un hermano del general Obregón que se llamaba José J. Obregón. Entonces, para recobrar el rumbo constitucional, Sonora tiene que hacer todo eso e irse a hacer su Congreso Constituyente en 2 meses y medio en Magdalena para darnos nuestra ley que tenemos. Así es. Entonces, ¿qué les parece si nos quedamos aquí, así como en telenovela? Hacemos una pausa aquí y ahorita que regresemos seguimos platicando de estas cuestiones tan interesantes, porque tenemos que saber cómo nace cómo nace el luego simposio. conferencias magistrales. Las conferencias que vienen gentes así de primera. Ahorita regresamos para seguir platicando de este 30º Simposium de Historia.
Estamos a la luz y hablando de historia, del simposio número 30 de la Sociedad Sonorense de Historia. Entonces nos quedamos en que pues tienen programado un gran menú para estos días en que se desarrolla el simposio. Sí, prácticamente el programa empieza el martes 28, que es la inauguración a las 7:30 de la tarde-noche. Ese día es la inauguración. Tendremos invitados especiales, las autoridades estatales y municipales. El miércoles 29 prácticamente empieza el simposio a las 3:30 con las ponencias y a las 8, y así va a ser el miércoles, jueves y viernes, de 3:30 a 8. Y a las 8, los 3 días, vamos a tener 3 conferencias magistrales. A saber, el día miércoles viene Diego Valadez Ríos, jurista reconocidísimo, fue ex procurador del DF, procurador de la República, también embajador en México, tiene libros, es doctor, posgrados, y nos va a hablar de, él ha hecho nos va a hablar de la relación de una interpretación que hace de la Constitución y las modificaciones y algunas duplicidades que puede tener. Él ha estudiado mucho ese tema y ha hecho un trabajo muy especial y nos va a hablar prácticamente una recopilación de esas modificaciones y la interpretación de esas mismas modificaciones que a veces no se entienden de todo, solo para los abogados, ¿no? Después eso va a ser el miércoles. El jueves viene Silvestre Villegas Revueltas, un doctor también muy destacado, investigador, catedrático en la Universidad de Essex de Gran Bretaña, y él nos va a hablar de un tema muy actual, de la relación México-Estados Unidos y dentro del marco constitucional, por supuesto. Digo que es un tema muy actual porque pues ha habido muchos cambios y va cambiando como van cambiando los criterios de los presidentes, ¿no? Sin embargo, él nos va a hablar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista más que el diplomático, nos va a hablar de esa relación de Estados Unidos. El viernes vamos a tener un conferencista que nos va a hablar de la Constitución del Estado de Sonora, para completar el tema. Sin embargo, tenemos 3 candidatos que estamos por definir, pero también va a ser un conferencista de primer nivel, ¿no? Ese es básicamente el programa respecto a las conferencias. Respecto a las ponencias, tenemos ya algunas conferencias. En este año, en esta vez, vamos a seleccionar esos temas para que tengan más tiempo de exponer y que haya más tiempo para preguntas y respuestas para los ponentes, porque siempre nos quedamos un poquito cortos. Entonces ahora queremos menos ponentes, pero con más calidad, ¿no? Y es que siempre hay mucha participación, ¿no? Y mucho interés por participar también. Sí, de hecho hemos llegado a tener 50, 60, 64 el año pasado ponencias. A veces no le podemos dar cabida a todo, entonces ahora lo que hicimos pero les dejamos muy poquito tiempo. Entonces ahora lo que queremos es más calidad y vamos a hacer un poquito sin una preselección, sin más el criterio, más que le interese el tema que estén tratando, ¿no? O si hay duplicidad, bueno, le daremos prioridad a unos, no porque no queramos darle todo, porque tenemos que hacerlo, no podemos darle cabida a todos, ¿no? Desgraciadamente. Pero sí, cada año tiene más interés el simposio. Esto se va a hacer una edición digital, de tal manera que los ponentes podrán tener el resumen de todas las ponencias, ¿no? Y lo bueno es que aquí convergen todas las ideologías, todas las profesiones, porque no es nada más historiadores, sino puede ser el médico, el comunicador, el estudiante. Exactamente, ese es un punto muy importante, ¿no? La Sociedad Sonorense de Historia se ha abierto cada vez más. Primero, para que vaya más gente a la sociedad, y segundo, para que nosotros salgamos. Aquí está el historiador Rómulo, él ha ido a Guaymas, ha ido a varias partes a hacer ponencias, a tener participación por parte de la Sociedad Sonorense de Historia. El licenciado Corral, presidente de la sociedad, acaba de estar en Peñasco también dando hemos estado en Nacosari, en fin. En el caso de los simposios, exactamente, es abierto, de tal manera que sean diferentes profesionistas que vean desde su profesión o de su campo cómo afecta y qué repercusión tuvo esa Constitución y esos cambios que hubo. Maestro, bueno, antes de que me comente,
luego me responde, en 30 años de simposio, ¿han sido consecutivos? ¿No ha tenido un año en que no se pudo hacer por alguna razón? Quisiera hacer una aportación. Silvestre Villegas Revueltas. Si tú le quitas el Villegas, es de la familia de los Revueltas, de Rosaura Revueltas, de Pepe Revueltas, Ajá. de Fermín Revueltas, de Silvestre Revueltas, el gran compositor y Claro. con gente pensante. De José. Así es. El escritor. Y evidentemente, y vienen con el apoyo del Seminario de Cultura Mexicano que dirige aquí Rubén, nuestro amigo Rubén de la universidad. Pero, ¿por qué un simposio de la Universidad de Sonora, que ya existe desde 1975, fundado por Juan Antonio Rival Corella? ¿Por qué la Sociedad de Historia, que nace el 75 también, tiene su simposio en su 30 edición? Porque en 1988 se cumplían 200 años de la muerte de Juan Bautista de Anza, hijo. Entonces, se decidió en la Sociedad Sonorense de Historia, que en ese momento me tocaba a mí presidir, don Gilberto Escobosa, don Amadeo Hernández, Montané, Gracida, toda la gente que usted conoce, decidimos hacer un nuevo simposio y había que homenajear a alguien, como ha sido siempre nuestra costumbre. Entonces decidimos homenajear a Carmelita Pelat Sotomayor. Ajá. Y a don Luis Encinas Johnson. Carmelita Pelat, hablo con ella y me dice que no tiene tiempo de venir porque está muy ocupada como ganadera, pues tenía su carácter especial a Carmelita, pero era amiga, Sí. ¿no? Entonces le dije, bueno, pues entonces invitaremos a otra. No, entonces sí voy. Entonces vino, se hizo el simposio el primero, hay unas memorias que están, Sí, por se supuesto. hicieron unas memorias modestas y todo, y desde el 88 ininterrumpidamente se ha ido manejando con una temática específica diferente, tratando de respetar todos los credos, todas las visiones diferentes de la realidad, y gracias a Dios hemos podido completar y llegar a 30 años. Si el simposio de la universidad tiene 40 y tantos, que nació el 75, es el más importante en años del país, el de la Universidad de Sonora, que nació el 75. Nosotros con 30 años, creo que somos de los segundos más importantes en el país. O sea que Sonora tiene 2 eventos de una categoría de destacarse, ¿no? Gracias a Dios, los simposios siempre son traumáticos. Manejar 60 ponencias, evidentemente, pues es muy difícil. ¿Por qué? Porque tú te preparas un año entero en un tema y luego te dan 15 minutos o 10, pues te quedas con un... Y enojado No, y además, el ¿no? público también. Y el nos pobre quedamos moderador, así. como a mí me ha tocado a mí, hemos tenido que cortar a gente valiosísima porque se les acaba el tiempo, porque pues es como todo, tú quieres hacer la comida en media hora y a lo mejor necesitas 45 minutos, valga la expresión, ¿no? Claro. Entonces el tiempo y esa reducción de ponencias, como dice Rangel, a menos de 30, permite que puedas dar tú 30 minutos o Vamos a dar 25. 30 minutos más tiempo para preguntas y respuestas. Es un amplio bastante. Por eso hemos reducido el número de ponencias para darle más y que no se queden truncos los ponentes, ¿no? Sí, que en algunos temas incluso les van a quedar debiendo, pues. Exactamente, al como dice, público. y el moderador ahí tiene, a veces, porque ya está el segundo, ahora no, vamos a tener mucho más tiempo. Y otra cosa muy importante, decía Rómulo, cada año se dedica a algún personaje. Este año va a ser para don Gilberto Escobosa. Entonces, eso también casualmente cumple 100 años, hubiera cumplido 100 años de nacimiento. Sí, pues, nació el 17, ¿cómo no? Entonces, la familia de ellos, su hija Karina, Hoy se creo que murió es. una hija de él. Sí, va a estar, fíjese, ¿no? Bueno, se murió una hija de él en el periodo. Entonces, es en honor a don Gilberto. A don Gilberto Escobosa. Que lo vamos a recordar Sí, con mucho el cariño. nombre, pues es muy, nos es muy familiar, ¿no? El nombre Totalmente, de sí, don claro. Gilberto don Gilberto, Escobosa. yo le debo mucho a don Gilberto, digamos que él cuando yo llegué al 81 ya estaba el simposio en la universidad y él ha sido participante de todos y pues me acogió casi como paternalmente, valga la expresión, y le tengo un gran cariño y un gran recuerdo, y a sus hijos también, son amigos, sus hijas y todo, y qué bueno que se le haya reconocido Sí, claro. in ausentis causa, ¿no? Ahora, Ni Sí, modo. sí, pues. Así es, Pues, pero lo merece. pero coincide con los 100 años de su nacimiento. No hay una persona en todo
la geografía del estado de Sonora, de San Luis Río Colorado, Navojoa, allá la sierra y el Golfo, que tenga una opinión que pueda ser Negativa. en contra de la personalidad de don Gilberto. No, don Gilberto es un siempre, señorón, ¿no? siempre estaba abierto Mi a, respeto. a compartir lo Así que es, sabía, ¿no? y mire que sabía bastante. mire, Sabe de Compa- las madrugadas en Radio Sonora ahí casi Ajá. todos los días. Y en En su Radio Sonora Volkswagen. todavía hasta la fecha, cada domingo pasan efemérides del trabajo que él hizo, de la Del trabajo de compilación don de Gilberto, cosas. sí. ¿Cómo no? Se le Sí. recuerda. Y entonces, este simposio lleva su nombre, es en su memoria. Así es. Y todavía hay oportunidad de registrar alguna ponencia de a dónde lo pueden hacer. Sí, tenemos hasta el plazo, hasta el día 15 hasta el día último de octubre. De O sea, octubre. que todo septiembre, todo octubre, para que se preparen y hagan una buena ponencia. Nosotros ya hacemos, a partir del día 31 de octubre, hacemos una selección de los que van a estar y hacemos la calendarización, el calendario, para informarles cuándo se van a presentar. Sí hay tiempo, por supuesto, y y la invitación está abierta. Pueden dirigirse directamente a la Sociedad Sonense de Historia, ahí en Rosales 123, o a través de la página www.sh.gov.mx, ¿no? O bien hablar al teléfono 217-1064. O sea que tienen todas las facilidades. Por todos los Y medios. son asociados de la Sociedad Sonense de Historia, o estudiantes, o como pueden ser estudiosos de leyes, o simplemente cualquier profesionista que tenga una idea, algo que aportar. O no profesionista. O no profesionistas, Ahora, gustosos de la Un historia. exhorto, como siempre los recursos son escasos, hacemos una gentil invitación a quien quiera patrocinar algún evento, ayudarnos con alguna cooperación, se le entregaría un recibo que sería deducible de impuestos. Además, sí, por supuesto, Así siempre, ¿no? Así es. Ujú. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted. Ya por ahí andaremos en este Muy simposio, y luego los invitaremos para hacer un resumen recuento, un recuento, de lo, claro de lo que que sí. sucedió ya en este simposio número 30. Gracias. Gracias, muy Muy amable. amable, muchas Al gracias. contrario. Gracias a usted, y lo invitamos para que se quede con Televisión Educativa, porque todavía tenemos muchos temas más que comentarles y que llevarles hasta allá, hasta su casa. Gracias. A la luz.